Una represión. Martina Yerbe, Sony Martínez, Carmen Reule y Eddie Alegría, te saludamos desde Bariloche, mirando por la televisión las imágenes de la represión en La Plata a los trabajadores del astillero Río Santiago. Bueno, buenas tardes a todos los sureros. Era así nomás, lo dijiste vos hace prácticamente 3 o 4 meses atrás. Bueno, es claro que este es el gobierno de la embajada norteamericana, que su verdadera conducción es el agregado comercial de la embajada, primero James Kolodich y ahora Tom Cooney, son los responsables directos de lo que está ocurriendo en el país, y esa conducción conduce a Durán Barba, que es su operador político, un buche de los servicios de inteligencia norteamericanos, y el patético presidente que tenemos, que otra vez los argentinos volvemos a tener un presidente que nos avergüenza a todos. Es catastrófico. Sí. Y María Eugenia Vidal, que pretende hacerse la pelotuda, pero es responsable directa de esta catástrofe, porque lo único que hizo con el astillero Río Santiago estos últimos 3 años, que estuvo bajo su directa conducción, por ser una industria, la industria más grande de la provincia de Buenos Aires, lo único que ha producido en estos 3 años es una denuncia penal contra la propia fábrica. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es: el forro este de Capdevila, presidente del astillero Río Santiago, ¿puede el tipo hacer una denuncia contra la propia fábrica? ¿Una directora de escuela puede hacerle juicio penal a la escuela que se le confía? ¿Un médico a cargo de un hospital puede denunciar al mismo nosocomio? Claro. Entonces la denuncia penal, en la cual después se monta el periodista La Nata para tirarle un balde de mierda y ensuciar a toda la fábrica, es una operación de inteligencia típica de los Estados Unidos de Norteamérica y sus buches de inteligencia. Las construcciones acordadas con Venezuela, en el caso del buque Eva Perón, que ya está en el muelle de alistamiento y está listo y necesita hacer las pruebas de mar para ser despachado, el gobierno de Vidal durante 3 años le niega la guita para terminar la obra, que en este momento significa ponerle fuel oil y largarlo a hacer la prueba de mar, porque el barco está terminado, el primero de la serie. Los contratos de Venezuela son muy importantes porque se firmaron contratos de 2 barcos con opción a 4. Entonces, al terminar el primer barco, el contrato tiene una cláusula que se activa, que es la toma del tercer buque para construir. Entonces, la paralización adrede de la entrega del primer barco rompe el contrato con Venezuela. Claro. Para lo cual están todos jugando a que Venezuela le haga un juicio que PDVSA le haga un juicio por incumplimiento del contrato al astillero Río Santiago Y lo funde. Entonces lo que debería haber sido una gran fiesta de la hermandad de la patria grande termina siendo la pelea entre 2 hermanos. Y los responsables de esto son el actual gobierno, pero también el gobernador Scioli, que se fumó la guita de la construcción 79, que es el Eva Perón, en las obras del Estadio Único de La Plata. Por lo cual el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, con el ministro Brestenstein, con Lelio González Elicabe, presidente de Scioli en el astillero Río Santiago, tienen un pacto de no agresión con Capdevila y María Eugenia Vidal, porque no se ponen de acuerdo para reintegrar la guita que corresponde a las construcciones que Venezuela pagó por adelantado, porque PDVSA puso los dólares de los contratos por adelantado antes que los barcos estuvieran terminados. Esta es la gravedad de la situación a la cual nos ha llevado la partidocracia demoliberal que pacta con la embajada norteamericana la gobernabilidad en la Argentina. Sí, gobernabilidad que se le va de las manos cuando ves escenas de represión como las que estamos viendo en este momento en La Plata, ¿no? Sí, porque son 3 niveles de gobernabilidad distintos, todos interiores al capitalismo. La dictadura militar también tenía gobernabilidad. Videla, Macera y Agosti tenían una gobernabilidad. Sí, que era secuestrar, torturar y desaparecer. Se necesitaban 30.000 desaparecidos para que la dictadura pudiera gobernar. Esa fue su gobernabilidad. La gobernabilidad de estos liberales no les da el cuero para hacer lo que hicieron los milicos, no están las condiciones para poder hacer eso, pero si pudieran lo harían con todo gusto.
¿Pensás, Martín, que de alguna manera el conflicto de Astilleros Río Santiago es un botón de muestra de la perspectiva de la dinámica que va a tomar la conflictividad social de aquí en adelante con este tema de ajuste sobre ajuste sobre ajuste y sobre ajuste? Lo que pasa en el astillero es que la fábrica tiene una historia que no tienen las demás, porque Astillero en la década del 90 se intentó privatizar y la lucha de los trabajadores impidió la privatización. Uh-huh. Entonces hubo una resistencia muy fuerte y hay una historia. Como hay una conciencia creada, ¿no? A partir de la lucha histórica hay una conciencia más avanzada, querés decir. Claro, porque lo que comprendieron los trabajadores en los 90 fue que ni liberales ni keynesianos los iban a defender, que todo el sistema partidocrático en la década del 90 era parte de la gobernabilidad de las privatizaciones. Entonces, mientras el PJ levantaba la mano y privatizaba, con Menem y Dualde a la cabeza, y el ministro Cavallo manejando los aportes del Tesoro para subordinar a las provincias, se privatizan las empresas del Estado y luego se provincializa todo lo que sean gasto, como es escuelas y hospitales, uh-huh, y seguridad. Y después, ¿qué hace? Las provincias, hacia el eslabón más débil, que es el municipio, trasladan también hospitales, escuelas y demás. Y desde el Poder Ejecutivo Nacional, Domingo Felipe Cavallo manejaba a discreción los aportes del Tesoro, con lo cual eso construía la gobernabilidad, que es la misma gobernabilidad que hoy Macri construye con gobernadores e intendentes, ya sean del oficialismo o de la oposición, lo mismo da. Sí, látigo y billetera, digamos. Eso, látigo y billetera, que es la política de la Sí, algunos ni látigo, digamos, ¿no? Ni látigo ni billetera. Hay algunos que se encarrilan por sí solitos nomás, ¿no? Como Urtubey. Sí, los porros que son, de alcahuetes que son al imperio. Sí, entonces, porque ven alguna perspectiva de poder propio, ¿no? Para ellos mismos. Digo, así, lo tenemos acá en Río Negro con el gobernador Beretinec, digamos, no fue necesario disciplinarlo mucho y firmó todo lo que había para firmar y ahora tenemos una provincia endeudada e inviable. Bueno, y el destructor y privatizador de IPASAP, de hierros patagónicos, Pichetto, después es senador, es parte de las privatizaciones en los 90 con Menem y después es el jefe de la bancada de senadores de los keynesianos durante 12 años. Y ahora, sí, y hoy es neoliberal nuevamente. Exactamente, entonces tienen cruces entre ellos porque ahí radica su gobernabilidad. Fíjense ustedes, el ministro Martín Lustó saca la resolución 125, después se despega de los keynesianos y se pega a Lilita Carrió, después se despega de Lilita Carrió y se pega con Macri y es embajador en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Martín Lustó está intentando despegarse de él mismo, cosa que no puede lograr porque no hay posibilidad de que un ser humano se divida en dos, pero lo está intentando. Entonces, esa es la realidad argentina, en la cual el astillero Río Santiago y sus trabajadores deben tomar conciencia de que están solos y que deben defenderse por sí mismos. Y solo pueden acudir al pueblo trabajador. Por eso nosotros estamos convocando un encenadazo, porque todas estas maniobras que la conducción gremial, con las misas para las cuales convocó a Monseñor Aguer a rezar por el astillero, Monseñor Aguer, un facho del Opus Dei, que lo primero que hizo cuando entró el astillero es decir que sobraba gente, que había que reubicar 500 trabajadores, con eso romper la resistencia de los trabajadores y después echarlos a todos. También fueron a buscar apoyo a los privatistas de la Unión Obrera Metalúrgica, con el Barba Gutiérrez a la cabeza, enemigo del astillero Río Santiago, porque es un hombre de Paolo Roca, de Techín, que es quien está atrás de esto de manera invisible, junto en una alianza internacional con Daewoo de Corea del Sur, para cortar a soplete al astillero Río Santiago y destruir lo poco que queda de industria naval en la Argentina. Y después las iniciativas como las sueltas de palomas, marchas de antorcha y cosas que no van a resolver, porque lo que va a resolver acá es la conciencia siguiente. El astillero Río Santiago tiene 3.309 trabajadores, los cuales a un promedio de 30.000 pesos por mes bombean más de 100 millones de pesos todos los meses a la región. Uh-huh. Cuando queman los sueldos, los trabajadores de astillero bombean más de 100 millones de pesos por mes a la región.
Eso quiere decir que si caen los 3.309 trabajadores del astillero, van a caer más de 5.000 trabajadores de manera inmediata en toda la región, porque todos viven del astillero. Claro. Porque el remisero, el artesano, el carpintero, el electricista, el albañil... Sí, el efecto multiplicador del trabajo. El reflejo social del trabajo industrial, que es lo único que produce riqueza, después se caen todos aquellos que prestan servicios. Entonces, hay una decisión geopolítica de haber hecho nacer al astillero Río Santiago el 22 de mayo de 1948, que luego se perfeccionó en 1953 a Astilleros y Fábricas Navales del Estado con Fanazul, otra de las víctimas del gobierno de la embajada yanqui de Macri, y eso fueron decisiones geopolíticas soberanas de Juan Domingo Perón, y ahora los ataques en contra del astillero también son decisiones geopolíticas, pero de carácter imperial de la embajada yanqui, porque producir en el astillero es construir soberanía, y la disyuntiva vuelve a ser hoy en la Argentina Braden o Perón, porque lo que nos está agrediendo no es meramente un gobierno provincial o una gestión provincial que no está de acuerdo. La realidad es que hay una agresión contra el último bastión del Estado empresario argentino, que no lograron privatizar en los 90, y la última empresa estratégica del área de defensa nacional que le queda al país. Siendo la Argentina un país marítimo, con 6.500.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo, hoy la industria naval tendría que estar de fiesta, la conciencia marítima del pueblo argentino debería crecer cada día más, y no tendríamos que estar de duelo por los hundimientos de los pesqueros, y las Fuerzas Armadas tendrían que hacerse cargo de que tenemos un asiento anglo-yanqui estacionado en Malvinas, en la Patagonia y el acuífero guaraní, en vez de estar reprimiendo manifestaciones populares de los trabajadores argentinos. Totalmente de acuerdo. Martín, muchísimas gracias por tu intervención en el programa, y te vamos a seguir molestando durante toda la semana, porque esto va a ser tema durante toda la semana. Cuando gusten, un abrazo para todos. Un abrazo grande. Ahí estaba Martín Ayerbe, trabajador de la...